Gracias al Señor por este tiempo. Les invito por favor que busquen en su Biblia segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso del 8 al 39. Este pasaje también está en forma paralela en Primera de Crónicas 11. Por si quieren anotarlo, hay algunas cosas que podemos ver en un pasaje y en el otro, aunque es la misma historia. Pero esta vez vamos a enfocarnos en segundo libro de Samuel 23, del verso 8 al 39. Hemos estado en algún momento predicando sobre personajes en la Biblia que pocas veces realmente escuchamos y que no sabemos. Hemos estudiado ya algunos, como se acuerdan de Simeón, y estuvimos hablando también de Ana y otros personajes que Asaf, ¿verdad? Fue uno de los que estudiamos. Pero hoy voy a hablarle de tres personas. Estas tres personas se conocen como los campeones de David. En nuestra traducción se conocen como los valientes de David. Y es que ustedes recuerdan que el rey David fue ungido de joven para llegar a ser rey, pero no fue rey de un momento a otro, ¿verdad? Dicen algunos que estuvo casi 18 años, más o menos, esperando el ascender al trono. Pero en todo ese tiempo ustedes se preguntan, ¿pero qué hizo David? Bueno, conocemos algunas historias. Conocemos que David era un hombre valiente, era un hombre esforzado, y que cuando escuchó que habían afrentado al ejército del Dios de Israel, el famoso pasaje de Goliat, él sencillamente no se quedó cruzado de brazos, y en su fe, él fue y derrotó a ese gigante. Pero David, una vez que se incorporó a los ejércitos de Saúl, y después vino todo el tiempo de la persecución de Saúl sobre él, y él vivió todos estos años antes de llegar a ser rey, él se rodeó de varias personas. Algunos dicen que sí eran algunos centenares, pero la Biblia nos dice en este pasaje que David andaba con unos hombres que eran tan valientes, o cuidado, más valientes que el mismo David. ¿Usted puede creer eso? Es interesante. Dice la Biblia, leo para ustedes, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Escucharon ese número? 800 en un tiro, ¿verdad? Después de este, Eleazar, segundo valiente. Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Verso 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano, dice, se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Verso 11, después de Eleazar fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y entonces, está hablando de Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. En este pasaje vamos a encontrar que luego habla de los 30, hay un grupo de 30 valientes que tuvo David, dentro de los cuales hay algunos destacados. En la próxima oportunidad vamos a estudiar alguno de ellos, pero hoy nos vamos a enfocar en estos tres. ¿Ya recuerdan cuáles eran los nombres? Muy rápido. El primero es José Basebet. Bueno, también se conoce como Yasobeam, es el mismo. Adino, son como nombres que tenía él. Pero este hombre tan poco conocido dice que era el más valiente de todos. Era el principal de todo este grupo de valientes. Él es el que destacaba, el que estaba enfrente. Tenemos que entender que esta valentía está muy enfocada ellos
en los tiempos de guerra. ¿Por qué el pueblo de Israel vivía en guerra? ¿Alguno sabe por qué vivía en guerra? ¿No se acuerdan? Ok, entonces vamos a ir un momentito al libro de Jueces 2. Jueces capítulo 2, verso 1 al 5. Dice la palabra: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Verso 2. Vamos a ir para redimir un poquito el tiempo. Verso 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Eso es lo que el Señor les había dicho, que no hicieran pacto. ¿Hicieron eso? No lo hicieron. Hicieron más bien pactos con la gente que estaba en los pueblos que el Señor les había dicho que no se involucraran con ellos, ni tomaran sus tradiciones, mucho menos su adoración pagana. Y entonces Él le dijo que no hagáis pacto. Verso 2. Dice: cuyos altares habéis de derribar. Ya las instrucciones del Señor: no hagan pacto, derriben esos altares, exílienlos de esa tierra que yo les estoy dando a ustedes. Y les pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? Si no lo hicieron. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Qué interesante. El Señor les dijo: ustedes les di instrucciones muy claras y desobedecieron. Entonces todos estos pueblos paganos que estaban ahí se convirtieron en un dolor de cabeza permanente para el pueblo de Israel. Claro, hemos escuchado que en los tiempos de David, esos pueblos, el que más renombrado estaba era los filisteos, pero había muchos más. Pero los filisteos eran constantemente que se metían al territorio, ya todo después de Egipto ellos se asentaron, ya vivían ahí, empezaron a cosechar y de todo, y hacían las cosechas, y llegaban los filisteos, ¿y qué hacían? Los arrasaban, los despojaban. Entonces ellos vivían en un constante temor, y vean lo que dice el Señor: por lo cual que ustedes no hicieron, no los echaré, sino que serán azotes para vuestros costados. Qué difícil cuando a veces nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, creyentes, creemos que el obedecer a Dios es algo opcional. Y es algo que tiene que regir nuestra vida en todo momento, porque si somos creyentes, Dios, al que toma por hijo y al que ama, ¿qué dice la palabra? Disciplina, y aún dice azota. O sea, como que el Señor nos zarandea para que nosotros reaccionemos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y a veces vienen sobre nuestra vida cosas y uno dice: ¿pero qué está pasando? Bueno, revisemos. ¿Qué dejamos de hacer delante del Señor? ¿Qué cosa nos dijo que hiciéramos y dejamos de hacer? Y por eso, bueno, eso le pasó al pueblo de Israel. Entonces, ese es el contexto por el cual David siempre vivió durante toda su vida. La vida de estos hombres que lo acompañaban siempre estuvieron en constante guerra. Y en esa guerra no todos los israelitas eran muy valientes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pasaba con la situación cuando llegó David el jovencito, el que le llevaba queso a los hermanos al frente de batalla? Estaban temblando porque se había levantado un filisteo enorme, gigante, y se estaba riendo y se estaba burlando de Jehová, Dios de los ejércitos. David, con el Espíritu Santo de Dios en él, lo enfrenta y dio una gran lección. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Vivía o huía o sencillamente evitaba la confrontación? Ni el mismo rey se animaba a ir a pelear estamos hablando de Saúl. Entonces, en ese contexto, vemos que estos hombres eran hombres acostumbrados a vivir de pleito en pleito. Y como decimos en buen costarricense, era pleito de machetes. ¿Entendemos todos eso? O sea, había sangre de por medio. No era un pleito entre yo te digo A y usted me dice B. No era pleito de machetes. Era una situación difícil. Ahora, por eso es que la Biblia enseña
nos ha dicho que el pueblo pecaba, desobedecía, y inmediatamente el Señor levantaba a alguien, ¿verdad?, para volver y rescatar a ese pueblo. Y tenían un tiempo de paz y de tranquilidad, y ahí en la lista hay un montón. Recordemos algunos de los jueces: Gedeón, ¿se acuerdan todos de Gedeón? De Sansón, imposible olvidar a Sansón, ¿verdad? Y muchos otros que se habían levantado. Bueno, todos esos estuvieron antes del tiempo de que se formó el reino, ya con un rey, que el primero fue Saúl y el segundo fue David. Cuando David empezó a caminar, él tenía que ir a la batalla. O sea, cuando mató a Goliat, ahí no se terminó la historia. O sea, ganaron la batalla, fue una gran batalla, ¿verdad? Que ha pasado milenios y todavía la seguimos recordando, esa batalla de David y Goliat. Pero después de eso siguieron los filisteos atacando y atacando y atacando. Y es en los tiempos en que podemos encontrar a estos hombres. Este primero, Josebet, Besebet, hagámoslo más chiquitito, hablemos de José. Es como un José, pero con la B al final, José. Es como ese José. Recordémoslo como José. ¿Por qué vamos a recordar a este hombre? Porque es el primero que aparece en la lista como un hombre de un espíritu valiente. Y dice que él vio cuando estaba enfrente de él en una batalla, él sabía que su vida estaba en riesgo, pero ellos peleaban bajo la dirección de ¿quién era su líder? David. ¿Y cuál era la cabeza de David? Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Entonces ellos decían, cuando vamos a la batalla, vamos bien acompañados. Vamos con valor, enfrentamos los problemas. Yo pienso, iglesia, que lo mismo ocurre hoy en día con nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que saber que sí, allá afuera hay un montón de problemas. Allá hay gente mala. Allá hay gente que quiere estar ocasionando problemas constantes en el barrio, a las familias, de tantas formas posibles. Estamos en los tiempos donde se ha multiplicado tanto la maldad, ¿verdad? Como dice la palabra, que hasta los mismos cristianos en algún momento van a enfriar su corazón, porque se ha multiplicado ciertamente. Pero cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que saber que mayor es el que está en mí, que el que está, ¿dónde? En el mundo, allá afuera. Entonces a veces caminamos, yo mismo en algún momento nos dejamos, no sé qué manera pensamos, agachamos como las orejas y a veces dejamos que ciertas circunstancias nos dominen, cuando sabemos que Dios está peleando por nosotros. No podemos dejar de ver eso, saber que Dios está delante de nosotros. Este hombre vio el problema, yo me imagino que dice que mató 800, pero habían más en ese grupo. Y él en el momento dijo, yo no sé si voy a poder con 5 o con 10. No creo que haya sido tan osado de pensar, tal vez pueda con 100, hermano, pero él pudo con 800 personas. Entonces, tal vez podemos aplicar a nuestra vida que no importa el tamaño del problema, ¿verdad?, en el que a veces tenemos. Pueden ser tal vez 800 personas que vienen contra ti, pero el Señor es el que levanta nuestra cabeza. El Señor es el que nos da la victoria porque no es nuestra. Como vamos a ver aquí en la palabra, ya lo acabamos de decir, Dios dio una gran victoria. ¿Quién dio la victoria? Dios es el que da la victoria, pero nosotros tenemos que poner el cuerpo, hermanos y hermanas. Dios no gana las batallas virtualmente, no, tiene que ser presencialmente. ¿Cómo peleamos hoy en día? La palabra de Dios es la espada con la que nosotros peleamos, pero el tiempo de oración, el tiempo de escuchar, aumentar nuestra fe a través de la predicación, es la forma en que nosotros podemos estar preparados. ¿Cómo peleó el Señor contra Satanás? Con la palabra. Y 3 veces lo tentó y 3 veces le devolvió con la palabra, porque la palabra es la espada. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, Dios nos ha dejado en el mundo para resistir. Es que qué bonito sería que uno cree en el Señor y automáticamente, ¿verdad?, nos transfiguramos y nos vamos con el Señor. No, o sea, aceptamos al Señor en nuestra vida, pero seguimos aquí, en el mismo barrio, con la misma gente, con la misma familia, con la misma gente de la iglesia, así. Entonces tenemos que tener ese pensamiento de que, ok, en el mundo tendré aflicción, pero puedo confiar, ¿por qué? Porque ya el Señor venció al mundo en la cruz del Calvario. Él ya venció y esa victoria es nuestra.
a través de Él y a través de la sangre del Cordero. Vamos un momentito a Efesios 6, verso 12. Por si usted no lo sabía, hermano y hermana, a nosotros nos pasa lo mismo que a José. Estamos en guerra. ¿Alguien me está escuchando? Estamos en guerra. Dice la palabra, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. O sea, su negocio es hacer lo malo y contra ellos estamos peleando. Y dice que esta gente está en las regiones celestes, eso está en la parte de los aires. Todos entendemos que la parte del planeta, en la parte de arriba, ahí es donde están todas estas potestades, ¿verdad? Para nosotros son invisibles, pero ahí están. Y el Señor nos dice, ahí están, y contra ellos ustedes están peleando. Otro pasaje, 2 Timoteo 2:3-4. 2 Timoteo 2:3-4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pero note la palabra soldado. Hermano y hermana querida, nosotros somos soldados de Jesucristo. Y a veces olvidamos que tenemos esa investidura, ¿verdad? Las hermanas que nos visitan hoy de la femenil, ustedes son soldados del ejército de Cristo. Ustedes están trabajando directamente en el campo de batalla. Son nuestros campos que nos tocó pelear. A Josebed le tocó pelear contra los filisteos y a machete, ¿verdad? Nosotros peleamos esta guerra espiritual en la que estamos. Gracias a Dios no nos ha tocado, como en la época de ellos, ir a la guerra, ¿verdad? Físicamente. Pero la guerra que libramos ahora es una guerra espiritual. Cuando el Señor vino a la tierra, ¿vino a cambiar el Imperio Romano? No. ¿Vino a cambiar a la cátedra de Moisés y todos los eruditos y la religión de su tiempo? ¿Lo cambió? No. ¿Qué vino a cambiar el Señor? ¿Qué cambió? Sí. El corazón de las personas, y Él dijo, yo lo que quiero, dame, hijo mío, tu corazón. Porque Él entiende que si tenemos un corazón para Dios, vamos a llevarnos bien contra nuestros. Entonces, simplemente si todo el mundo fuera cristiano no habrían guerras. Pero no es así. Vamos por tiempo, porque hay mucho que hablar de este hombre, pero sí entendemos que la figura de él, ¿verdad?, nos tipifica, porque hoy estamos en guerra. Dice la palabra, somos soldados. Y algo muy importante, le dijo Pablo a Timoteo, como soldado, y sufre penalidades. ¿Qué es sufrir una penalidad? Que hay cosas que se nos dificultan, que hay cosas que a veces nos duelen, y que hay circunstancias que nos cuesta sobrellevar, pero él dice, adelante, tiene que esforzarse. Vamos a ver acá otro pasaje, 2 Timoteo, capítulo 1, versos 7-8. 2 Timoteo 2, verso 3-4. Porque no nos ha dado Dios espíritu de, otra vez, de cobardía, sino de ¿qué? Poder, de amor y de dominio propio. Vean qué importante, hermanos. El Señor dice, usted no es un cobarde, ni una cobarde, porque mi espíritu que yo te he dado a ti es un espíritu de poder. ¿Se acuerdan de aquella caricatura que salía en la televisión de un hombre que levantaba una espada y decía que ya tenía el poder? ¿Ustedes se acuerdan de esa caricatura?
Y todo el mundo decía, ya tengo el poder, ¿verdad? Pues sí, esa era la caricatura, pero el poder verdadero es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, con la cual fuimos sellados en el momento que creímos. Hermano, usted en manos del Señor tiene un espíritu de poder, no lo digo yo, lo dice su palabra, de poder, pero no solo de poder, o sea, con el poder viene el amor. Dios es amor, 1 Juan capítulo 4, ¿verdad? Y en el amor no hay temor. Entonces, ¿qué es lo opuesto a cobardía? Valentía. Entonces, digamos que cambiemos este verso 7, démosle vuelta. Dice, porque no nos ha dado, o sea, está en negativo, no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué entendemos? Lo opuesto. Porque nuestro espíritu no es de cobardía, es de valentía, porque con la valentía viene ese poder. Pasamos al segundo hombre valiente que estaba con el rey David. Bueno, en esa época caminaba ya bastantes años con ellos, algunos, desde que estaban en la cueva de Adulam. Después lo vamos a estudiar. Adulam era como un lugar en el que se reunió David, y ahí fue donde conoció a muchas de estas personas que se le unieron a él. Muy importante, recuerden esto, la cueva de Adulam. De ahí surgieron todos estos grupos de los que la Biblia nos relata. Bueno, ahí dentro de ese grupo estaba Eleazar. ¿Cuál fue la hazaña que hizo Eleazar? Acabamos de leerla. Dice que peleó contra los filisteos, y peleó, y peleó, y peleó. ¿Y qué pasó? Se le cansó la mano, ¿ok? Y se cansó la mano y inmediatamente soltó la espada. Amén. No, ¿verdad? Es como dice la hermana, se le quedó pegada en la mano de tanto pelear. Ok, ahora todos sabemos de qué es símbolo la espada. Amén. La palabra de Dios es la espada de la armadura que tiene el creyente. Entonces, me gusta mucho ver el contexto en el que peleó Eliezer, porque dice que él estaba junto a David y con David. El primero habla de que estuvo solo, ¿verdad? José. Pero con el caso de Eleazar fue diferente. ¿Por qué? Porque Eleazar peleaba codo a codo con el rey David, y él enfrentó de una manera en grupo a los filisteos que tenían enfrente. ¿Qué nos puede significar esto, hermanos? No estamos solos en esta lucha. Él fue a pelear solo, sí es cierto, él se cansó, pero él no estaba solo, había gente que estaba al lado de él. En el camino del andar cristiano, nosotros tenemos consiervos, hermanos, que están muchas veces intercediendo por nosotros en todo momento, ¿verdad? Orando los unos por los otros, como dice la palabra, sosteniéndonos los unos a los otros, dándonos ánimos unos a los otros, porque nosotros entendemos que en esta guerra sí se puede uno cansar. ¿Cuánto nos ha pasado que nos hemos cansado en algún momento de pelear esta guerra? Levantemos la mano. Nos hemos cansado, pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender. Ok, nos podemos cansar porque la lucha es fuerte, pero no soltemos la palabra del Señor. Eso es lo que me queda a mí de esta imagen de ver a Eleazar peleando, y no importa. En algún momento queremos o estamos tentados a dejar las cosas, a soltarlas y liberarnos de eso, pero más bien aprendamos como de Eleazar, que él, aunque se cansó, ahí la tenía, y se le entumeció la mano, porque él no quería soltar la espada, porque él decía, aquí si yo suelto la espada me va a ir mal. Vean este pasaje de Eleazar. Dice que él, estamos en el verso 9 y 10. El verso 10, este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Esta es la parte que sigue, que es la más importante. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y todo el pueblo en pos de él se devolvió
tan solo para recoger el botín. Ah, ahora sí. Después de que ya las batallas son ganadas, muchos se montan en el carrito de la victoria. Hemos escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Pero son pocos los que muchas veces están en el frente, los que están peleando la batalla, los que están poniendo el cuerpo, los que están realmente enfrentando al enemigo de todas las formas, no dejando que lo que sobreviene a nuestra vida nos pase por encima. No, viene algo a mi vida, tengo que enfrentarlo con ese espíritu de valentía. Hasta que me canse, no importa. Se vale cansarse, pero por cualquier cosa no voy a soltar la espada, que es la palabra de Dios. En Santiago capítulo 4, verso 7, libro de Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Él huirá de vosotros. A mí me gusta pensar que Eliezer, ¿verdad?, que vivió muchos miles de años antes de que el apóstol Pablo escribiera esto, él resistió. Y aquí lo más importante es que tenemos que estar resistiendo. No importa que nos cansemos, resistir, insistir, persistir. No importa que nos cansemos. Otro pasaje, vamos a ir un poquito más adelante para redimir un poquito el tiempo. Tenemos todavía un poco más de tiempo. Proverbios capítulo 24, verso 16. Lo hemos escuchado muchas veces, este proverbio. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces? 7 veces. No es que a la octava no se va a levantar, no, eso no es lo que significa este pasaje. Lo que dice es que es la primera vez se levanta, la segunda vez se levanta. O sea, no importa las veces. Es como cuando el Señor le hablaba cuántas veces tenía que perdonar al hermano. Le dijo 7, no, te digo hasta 70 veces 7. O sea, no es que es un número exacto, que al llegar al número 70, que son como 400 y resto, ¿verdad?, la que sigue ya no te perdono. No, eso no es así. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que perseverar. Y esa perseverancia es, hermanos, todos en algún momento caemos, fallamos, pero tenemos que levantarnos. Y con un corazón de arrepentimiento, no de remordimiento. Todos entendemos la diferencia entre eso, ¿verdad? Porque a veces nos caemos y en el momento que tuvimos una caída nos sentimos remordidos. Y el remordimiento es un sentimiento bastante feo. Realmente se sufre bastante. Una persona que tiene remordimiento se siente mal, bastante mal, la pasa mal. Pero el Señor no quiere que nos remordamos por lo que estamos haciendo. Él quiere que nos arrepintamos. Y el arrepentimiento viene acompañada con una decisión que decía un espíritu de dominio propio. Lo acabamos de leer, ¿verdad? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad que tenemos nosotros, ¿verdad?, de poder decir no y sostenernos en ese no. No es un espíritu de tal vez sí, tal vez no. Es como, no, ese espíritu es la templanza. Es decir, dominio propio. Tener la capacidad de poder sostenernos, aunque venga esa tormenta, como ahora cantamos, y la tormenta nos quiere volcar, me paro, me mantengo firme. Eso es lo que quiere dar a entender ese pasaje. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12. Recordando esa espada que no soltó Eleazar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué poder es la palabra de Dios?
No nos cansemos, hermanos y hermanas. Sea en su lugar de trabajo, sea un buen amigo, sea una persona que está cercana a usted, no deje de darle la palabra. No le limitemos, porque en la palabra encontramos, ¿verdad? Ese mensaje de salvación para la restauración de la persona que se ha caído, pero lo más importante, encontramos el mensaje de salvación para el no creyente, para el inconverso. Y lo más importante, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer por una persona es darle la palabra. Y si no tenemos la capacidad de poder conversarle, yo cuando era jovencito, a mí me costaba mucho dar el plan de salvación. O sea, de hecho yo decía, cuando tenía 14, 15 años, yo decía, yo nunca voy a predicar. Yo no sirvo para predicar, yo no me puedo parar delante de alguna persona y poder exponer la palabra de Dios. Bueno, ya después vino la madurez, ¿verdad? Y Dios nos cambia en esto. Pero yo de chiquito decía que no podía. Y recuerdo bien ese sentimiento de no poder hacerlo. Pero hermano, si usted no puede realmente predicarle a alguien, haga el esfuerzo por pagarle el autobús o traerlo. Es la mejor inversión que usted puede hacer por una persona que usted ama, que usted quiere. Ahora lo que están, disculpe que agarre a las hermanas otra vez que nos visitan hoy, ¿verdad? O sea, llevarlos a un lugar, aunque sea hasta un lugar bonito, ¿verdad? Un buen ambiente, poderles exponer a la palabra de Dios. Solo el Espíritu de Dios es el que redarguye, el que les va a convencer, ¿verdad? De ese pecado, y ese Señor el que los va a salvar. Nosotros simplemente somos facilitadores, buenos soldados del Señor, pero la victoria ¿de quién es? De Dios. Amén. Vamos al último. Hay mucho más que hablar de Sama, pero vamos a ir a hablar ahorita del tercero, que es justamente Sama. ¿Cuál fue la hazaña de Sama? Ya la acabamos de leer, ¿se recuerdan? ¿Cuál fue la hazaña? Dice que él venía, estaba en los alrededores donde había un sembrado de lentejas, un sembradío que había sido tomado por el ejército filisteo. ¿Y qué hizo él? Ah, muy bien, sí, gracias. ¿Pasó de lejos? No, dice la palabra que él al ver esa situación, él con ese espíritu valiente se metió al sembradío y se paró en el centro del sembradío. ¿Y qué hizo? Lo defendió. Yo me imagino cuántas veces estamos dispuestos a meternos a los dominios del enemigo. Y muchas veces esos dominios, reitero, hermanos y hermanas, pueden ser nuestros familiares, pueden ser personas amigos, pueden ser compañeros de trabajo, que ya han sido tomados, ¿verdad? Donde el enemigo está ahí haciendo campamento en la vida de estas personas. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que estaba donde estaba el trono de Satanás. O sea, la iglesia del Señor estaba donde estaba el trono de Satanás. Y el Señor decía, ahí mismo, no importa si estamos en medio donde haya mucha maldad, donde hay mucha necesidad de Dios, con mucho más razón tenemos que tener un espíritu de valentía para poder entrar al campo del enemigo, pararnos ahí y defenderlo. Sama hizo eso, miró lo que estaba haciendo. Eso nos aplica a nuestra vida en el hecho de que tal vez usted puede en algún momento ver alguna circunstancia, y saber que usted puede hacer algo. Hermanos, entre, porque usted no camina solo o sola. El Señor está con usted. Atrévase a hacer una llamada telefónica, atrévase a ir donde esa persona, atrévase a regalarle un tratado, atrévase a invitarlo a la iglesia. Deje que el Señor pelee la batalla. Nosotros simplemente somos facilitadores como buenos soldados del Señor. Sama vio que el terreno era pequeñito. Pongan atención a esa palabra. Estaba defendiendo una hectárea, una quinta. No. ¿Y por qué él dijo, digamos que fuera un terrenito el sembradío de lentejas, digamos que, pongámosle que fuera de 20 metros por 20 metros,
para imaginarlo, ¿verdad? Un lotecito. Bueno, una casa en promedio tiene como 100 metros, ¿verdad? Digamos, del tamaño de una casa, 100 metros cuadrados. Ok. Porque era pequeño, había que dejar al enemigo que les robara el sustento, porque eso que estaba ahí representaba el producto del trabajo de los israelitas. Esas lentejas no se hicieron solas ahí, ¿verdad? Esa cosecha era para el pueblo del Señor. Estaban en la tierra del Señor. Pero por ser pequeñito, él pasó de lejos. No. Qué bueno el espíritu de este hombre, ¿verdad, Sama? Porque él no tuvo memoria si la cuestión era, no, es que si fuera la quinta tal, yo me meto ahí. No. Aunque era pequeño, él decidió entrar y pelear. Yo imagino que dice el Señor que todo el planeta, con todas sus riquezas y toda su gloria, no vale el precio de un alma. No hay nada más valioso que el valor de un ser humano. Entonces, en las cosas del Señor, nadie es pequeño, todos son importantes. Habíamos estudiado la semana anterior que Dios no hace acepción de personas. Recordamos que la palabra acepción era prejuicio. El Señor, no importa la estatura, no importa nuestra forma, nuestro color, aún inclusive lo que crea, el mensaje de Dios es para ellos. Y nosotros somos los encargados de ir a meternos a ese territorio, aunque sea pequeño, no importa, porque hay que defenderlo, porque eso que está ahí le pertenece a nuestro Dios, porque el Señor es el que nos da las cosas. Primera de Pedro 5, 8. Todos recordamos este pasaje. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nos recordamos nuevamente que estamos en guerra permanente. Ahora vamos a terminar el servicio, cada quien vamos a estar viajando a nuestros hogares, vamos a tener una semana con algunas actividades de trabajo, de estudio, lo que sea, pero seguimos estando en guerra y seguimos siendo acechados por el enemigo. O sea, no pensemos que porque ya salimos de aquí, de este lugar, ¿verdad? El enemigo no va a venir a querer acecharnos y atacarnos, pero confiemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. Nosotros no vamos a caminar en temor. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué circunstancias? Hay unas calcamonías que ponen a veces en la parte de atrás de los bumpers de los carros. Ustedes no sé si alguna vez la han visto, ¿verdad? Que de qué tamaño es el problema y Dios. O sea, ¿cuál es más grande? Si tu Dios es más grande que el problema o tus problemas son más grandes que Dios. Todos sabemos que Dios sigue siendo más grande, ¿verdad? Pero a veces necesitamos que nos lo recuerden en una calcamonía, que nos recuerde que con Dios somos más. Fuera de Él no tenemos nada. Entonces no importa si el diablo viene y nos acecha, estamos parados en la brecha. Termino con esto. Vayamos un momentito, por favor, al libro de Josué, capítulo 1. Es un pasaje que lo estudié de joven y me llamaba mucho la atención, el famoso Josué 1:8, pero vamos a leer un poquito antes. Pero ese verso, Josué 1:8, creo que muchas veces lo hemos aprendido. Voy a leer desde el verso 3 de Josué capítulo 1. Recordemos que ya Moisés había fallecido, estaban por entrar en la tierra prometida, y el sucesor de Moisés, ¿quién fue? Justamente Josué. Entonces, conocemos a Moisés como el gran libertador y a Josué como el gran conquistador, porque fue a Josué el que le tocó ir a conquistar a todas estas naciones, ¿verdad? Dice el capítulo 3, hablando Dios, palabras de Dios: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar
que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Bueno, esta porción que habla del territorio todavía no se ha cumplido. Hay una parte del actual Israel que no llega a estos límites, pero va a llegar en un momento. Cuando el Señor tenga su reino milenial acá en la tierra, esta palabra se va a cumplir, toda esa parte del pueblo de Israel que los recibió por heredad. Pero aparte que le dio la tierra, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. 6. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez el 7, solamente, ¿qué dice? Esfuérzate, segunda vez que lo repite, y sé muy valiente, segunda vez que lo dice. Podemos ver la palabra esfuerzo y valentía juntas. Es que para ser valiente primero también tenemos que ejercitar el esfuerzo. Qué importante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, o sea, a la izquierda o a la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora sí, ese verso famoso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Tercera vez, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué palabra más preciosa para nosotros, ¿verdad? Porque el Señor, si bien estas palabras eran específicamente para Josué, ¿verdad? También cuando eso fue en el Antiguo Testamento, cuando vino el Señor, Él vino a hacer todas las cosas nuevas, ¿verdad? El nuevo pacto con la sangre de Cristo el Señor, y como acabamos de leer, Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía. Pero tenemos que tener ese esfuerzo personal de hacerlo hoy y mañana también, y el que sigue también, perseverar, sostenernos, resistirnos en todo momento. Qué bonito que aprendimos de estos tres hombres, recordémoslos: José, Eleazar y Sama, tres grandes valientes. Cada uno de ellos hizo una hazaña, Dios dio la victoria, pero como estos hombres valientes, ¿cuántos hombres y mujeres valientes realmente tenemos en esta tarde en el pueblo de Dios? Si hemos faltado un poquito a esa valentía, yo lo reconozco. A veces tengo que volver otra vez a la palabra para volver a inspirarme, ¿verdad? Y recargar baterías, eso es lo bonito, ¿verdad? Y saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Y ese todo es en Dios, conforme a su palabra. Inclinemos un momentito, por favor, el rostro. Solamente...